Historia 1. Tengo un problema con uno de mis amigos y agradecería que me dieran su opinión sobre si estoy o no en el mal. Antes de que naciera mi hija, mi esposa y yo decidimos cambiar nuestro apellido. No tengo una buena relación con mi papá y sentí que no podía darle su apellido a mi hija. Lo pensamos bien y elegimos un apellido con el que ambos nos identificábamos. Era el apellido del abuelo de mi esposa y también parecido al apellido de mi mamá. Así que procedimos con el cambio. Tiempo después, nos encontramos con este amigo y su novia y les contamos que habíamos cambiado nuestro apellido. Fue entonces cuando nos enteramos de que la novia de mi amigo tenía exactamente el mismo apellido que el que nosotros habíamos elegido. No lo sabíamos hasta esa noche. Lo tomamos con humor, qué coincidencia tan curiosa, y seguimos adelante. Con el tiempo, noté que mi amigo se fue distanciando. No respondía a mis invitaciones para salir. No insistí demasiado porque asumí que estaba ocupado o pasando por sus propias cosas. Así pasaron 2 años. Entonces, hace 2 semanas, me informó abruptamente que su novia se siente muy incómoda con el hecho de que hayamos cambiado nuestro apellido al mismo que el de ella. Nos acusaron de haber sabido de antemano cuál era su apellido, ya que aparece en su bio de Instagram, y dijeron que deberíamos haberles consultado antes de proceder con el cambio. Mi amigo me dijo que, para poder seguir adelante, necesitábamos reunirnos para que su novia pudiera leerme una carta donde expresaba sus sentimientos. No quería ir, pero al final fui a esa reunión porque respeto a mi amigo y quería encontrar una solución. Durante el encuentro, su novia me insultó varias veces y me dijo que era raro y que era la persona más inconsciente e irrespetuosa que había conocido. Le expliqué que todo había sido una pura coincidencia, pero no lo aceptaron. Ella respondió que todas las personas con las que había hablado coincidían en que éramos raros y espeluznantes por haber cambiado nuestro apellido. Logré mantener la calma durante la reunión, pero esa misma noche le escribí un mensaje a mi amigo básicamente diciéndole, ¿qué diablos está pasando? Él me respondió que simplemente no podía creer que no lo hubiéramos sabido y que éramos malos amigos por no haberles avisado antes. Le dije que estaba actuando como si fuera el personaje principal de una novela, y que lo que yo hiciera con mi apellido no afectaba sus vidas en lo más mínimo. Entonces me llamó por teléfono, completamente alterado. Intenté explicarme nuevamente, pero la llamada se convirtió en un caos. Él y su novia gritándome, insultándome y amenazándome. Me siento completamente confundido de por qué están tan obsesionados con esto, y me parte el corazón saber que nuestra amistad llegó a su fin. ¿Qué opinan? ¿Estoy yo en el mal? Nota al pie del autor. Quiero aclarar algo, porque mucha gente está preguntando qué tan común es el apellido. Según estimaciones en línea, hay alrededor de 80,000 personas con ese apellido solo en Estados Unidos. Pero francamente, eso no importa. Están haciendo una tormenta en un vaso de agua. Entiendo que podría sentirse un poco raro que tus amigos cambien su apellido al mismo que el tuyo, pero no es una ofensa como ellos lo hacen parecer. Además, había una razón legítima para el cambio, y el apellido elegido pertenecía a la propia familia. Esto realmente no parece ser algo que justifique 2 años de silencio para luego convocar una reunión solo para insultar a alguien. Y honestamente, si no sabías el apellido de la novia de tu amigo, quizás tampoco eran tan cercanos como se pensaba. Si a mí un amigo me llamara para decirme que va a cambiar su apellido al mismo que el mío, creo que me parecería extraño, sí, pero no me enojaría genuinamente. La verdad, probablemente lo encontraría gracioso más que cualquier otra cosa. Historia 2. Tengo 24 años y hace 3 años le presenté a uno de mis mejores amigos, Mason, de 26 años, a mi mejor amiga, a quien llamaremos Kiana, de 25. Conectaron de inmediato y en poco tiempo ya eran pareja. Siempre me pareció que tenían una buena relación, se fueron poniendo más serios, compraron un departamento juntos y el mes pasado adoptaron un perro de un refugio local. El sábado, Kiana y yo salimos a bailar con algunos colegas de mi trabajo. Todos estábamos bastante tomados. En un momento, Kiana dijo que iba al baño, así que me fui a la barra a pedir unos tragos. Después de unos 10 minutos, una compañera de trabajo me preguntó dónde estaba Kiana. La busqué con la mirada y la encontré hablando con un tipo. Kiana suele ser coqueta cuando bebe, pero mientras me acercaba, la vi inclinarse hacia ese chico y empezar a besarlo. Me quedé paralizada. Cuando reaccioné, fui hasta donde ella estaba y le dije que teníamos que hablar. Le pregunté qué estaba haciendo, y me dijo que no era nada, que había sido el calor del momento, y me rogó que no le dijera nada a Mason. Estaba furiosa y le dije que me estaba poniendo en una posición muy injusta. Ella me respondió que tenía que ir al baño y me pidió que nos fuéramos a casa enseguida. Fui a despedirme de los demás cuando noté que Kiana había abandonado la fila del baño y se estaba acercando al mismo tipo otra vez. Estaban al otro lado del bar, así que empecé a abrirme camino hacia ellos, pero salieron juntos antes de que pudiera llegar.
La empecé a llamar al teléfono y no contestó. Justo cuando salí a la calle, la vi subirse a un taxi con ese chico. Estaba que echaba humo. Le seguí llamando y le dejé mensajes de texto y de voz pidiéndole que me contactara para saber que estaba bien. Esa era mi prioridad, asegurarme de que no se había ido con algún desconocido peligroso. Lo de la infidelidad podía esperar. Finalmente me respondió alrededor de las 5 de la mañana del domingo con un mensaje diciendo que estaba bien y que necesitaba hablar conmigo. Cuando me desperté cerca de las 9 y vi el texto, le dije que viniera a mi departamento. Unos 30 minutos después estaba aquí. Me pidió prestada ropa limpia y empezó a llorar. Me confesó que había dormido con ese chico y que se había arrepentido al instante. Dijo que extrañaba sentir que otros hombres se fijaban en ella, y que por eso se dio a la tentación. Le dije que, aunque fuera difícil, tenía que contárselo a Mason. Me prometió que lo haría y me agradeció que no la estuviera juzgando con dureza. Yo le dejé claro que lo que hizo estuvo mal, y que era injusto ponerme en esa situación. Mason también es mi amigo, y merecía saber la verdad. Pasaron unos días sin noticias de Kiana, hasta que ayer en la tarde me mandó un mensaje que decía, Mason me propuso matrimonio y le dije que sí. Me quedé mirando la pantalla unos minutos sin moverme, luego me llamó entre gritos de emoción y me contó todos los detalles de la propuesta. Le pregunté si le había contado a Mason lo que pasó el fin de semana, me dijo que no, y que ya no podía hacerlo porque arruinaría el compromiso. Luego me dijo que tenía una llamada de su mamá y colgó. Desde ayer no supe más de ella, pero ya estaba subiendo fotos del anillo a todas sus redes sociales. Quiero a Kiana con todo el corazón y llevamos más de 10 años de amistad, pero no podía dejar de estar furiosa con ella. No solo por haberle sido infiel a Mason, que es de las personas más buenas que conozco, sino por ocultárselo y encima aceptar una propuesta de matrimonio. Tengo la impresión de que ella es muy insegura, y por eso buscó validación en un desconocido en lugar de en su propio novio, ahora su prometido. Me puso en una posición imposible. Una parte de mí decía que debía quedarme al margen para no destruir nuestra amistad, que en el fondo no era asunto mío, pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de Kiana besando a ese tipo y subiéndose al taxi con él. Mason merecía saber la verdad. Yo misma fui víctima de una infidelidad antes, así que sé perfectamente cómo se siente. El peso de cargar sola con ese secreto me estaba consumiendo. Primera actualización, 5 días después. En cuanto publiqué mi historia, supe que tenía que contárselo a Mason. No era para aliviarme la conciencia, sino porque, si yo estuviera en su lugar, querría que alguien me lo dijera. Mason también es mi amigo, y no merecía ese trato independientemente de mi relación con Kiana. Ese día, durante mi hora de almuerzo, Kiana me escribió preguntándome cuál era el límite de peso para el equipaje de mano. Fue entonces cuando recordé que se iba a una conferencia y no volvería hasta el sábado. Llamé a Mason y le pregunté si podíamos vernos esa noche. Quedamos en un bar a medio camino entre nuestras oficinas después del trabajo. Cuando salí, caminé hasta allá con el estómago revuelto y el corazón a mil. Entré y Mason ya estaba esperándome. Me dio un abrazo enorme y se veía tan contento que me sentía aún peor. Hablamos un poco de nuestros días y luego me preguntó si Kiana me había dicho algo sobre el anillo, si le había gustado, si era feliz. Debió de notar la expresión en mi cara porque me preguntó qué me pasaba. Le dije que lo que estaba a punto de contarle podría cambiar su relación con Kiana, su amistad conmigo, la amistad de Kiana conmigo, o todo al mismo tiempo. Mason me miró confundido, y seguí adelante. Le conté todo lo que pasó el sábado. No insulté a Kiana. No tomé partido ni por ella ni por mí. Solo intenté narrar los hechos de manera objetiva, desde esa noche hasta la llamada en la que me dio la noticia del compromiso, incluyendo el momento en que le pregunté si pensaba decírselo y ella me dijo que no. Mason se puso pálido. Le pregunté si necesitaba un momento. Entonces me dijo que Kiana le había dicho que esa noche se había emborrachado mucho y se había quedado a dormir en mi casa, razón por la que no había vuelto con él. Me pidió que le mostrara mis mensajes con ella, así que le enseñé el hilo completo y los registros de las llamadas que le había hecho para saber si estaba bien. Le dije que, si estuviera en su lugar, yo también querría saberlo, porque me importa y no quería que se enterara más adelante. Me miró casi sin expresión y dijo, supongo que entonces debería hacerme unas pruebas. Me partió el corazón. Le pregunté si necesitaba algo. Me dijo que me creía y que hablaría con Kiana cuando regresara. También me dijo que nuestra amistad no cambiaría y que agradecía que se lo hubiera contado antes de acabar casado con ella. Pero estaba muy afectado al pensar que ella había aceptado el anillo y lo estaba presumiendo al mundo entero 4 días después de haberse acostado con otro. Dijo que no le sorprendería que esto no fuera la primera vez. Yo le dije honestamente que no tenía idea de si había pasado algo más, pero que, si necesitaba cualquier cosa, aquí estaba. Entonces le asomaron unas lágrimas y me dijo que tenía que irse. Me abrazó y se fue.
No supe nada de ninguno de los dos hasta el sábado por la noche, alrededor de las 11, cuando recibí una llamada de Kiana preguntándome si podía venir a mi casa. Llegó 15 minutos después, hecha un mar de lágrimas. Me contó que Mason había roto el compromiso porque había entrado a su Facebook y encontró mensajes que ella había estado enviándoles a varios chicos durante el último año. Mason le dijo que yo le había contado lo del sábado, y ella me preguntó por qué lo había hecho. Le dije lo mismo que a él, si me hubiera pasado a mí, alguien me lo habría contado. Su cara empezó a ponerse roja, y entonces me lanzó una bomba. En mi historia anterior mencioné que yo también había sido víctima de una infidelidad. Mi exnovio, Dominique, y yo estuvimos juntos 3 años hasta que una noche llegó a mi casa después de una salida con amigos con varios chupetones en el cuello. Supe de inmediato que no eran míos y lo dejé. Él dijo que no recordaba de quién eran. Pues bien, Kiana me confesó que ella fue con quien Dominique me engañó. Es decir, no solo Dominique me había traicionado con mi mejor amiga, sino que Kiana también le había sido infiel a Mason con él. No pude ni mirarla. Le pedí que se fuera y que no volviera a contactarme. Desde ese momento no dejé de cuestionarme todo lo que creía que era nuestra amistad. Me mandó mensajes y llamadas pidiéndome que la escuchara, insultándome y luego intentando hacer las paces. La bloqueé en el teléfono y en todas sus redes sociales. Amigos en común me preguntaron qué había pasado, y me dijeron que no les sorprendía para nada su comportamiento. El lunes por la noche recibí un mensaje de Mason diciéndome que lo suyo con Kiana había terminado. Le pregunté cómo estaba. Me respondió que eventualmente estaría bien y me invitó a tomar un café cuando saliera del trabajo, y así quedó todo. Resultó que estuve ciega al verdadero carácter de Kiana todo este tiempo. Me duele enormemente que quien creía mi mejor amiga nunca lo fue de verdad. No puedo quedarme con la duda de cuántas cosas más pasaron, pero lo único que puedo hacer es seguir adelante y rodearme de las personas que de verdad me quieren y me lo han demostrado. Historia 3. Este es un problema que está pasando en mi casa. Tengo 33 años, soy mujer y actualmente estoy embarazada de mi primer hijo. Vivo en una casa de 2 habitaciones junto con mi esposo y mi hijastra. Ella tiene 23 años. Mi hijastra y yo nos llevamos bien, sin mayores conflictos, aunque tampoco somos muy cercanas. Con la llegada del bebé, necesitamos más espacio. Por desgracia, mi esposo y yo no podemos costear una casa más grande, así que le propuse a mi esposo hablar con mi hijastra sobre la posibilidad de que se mudara. Mi razonamiento era sencillo. Necesitamos su habitación para el bebé, y ella es una adulta con trabajo de tiempo completo, así que ya es momento de que viva por su cuenta. Mi esposo estuvo de acuerdo y lo planteamos en la cena una noche. Le dijimos que le ayudaríamos con los primeros 2 meses de renta. Incluso le ofrecí que pudiéramos ir de compras juntas y ayudarla a decorar su nuevo apartamento. Intentamos ser lo más delicados posible, pero ella se quedó en silencio. En privado, le dijo a mi esposo que, aunque tiene trabajo de tiempo completo, no puede permitirse vivir sola. Mi esposo entonces le dijo que no tenía que mudarse, y ahora estamos dando vueltas tratando de encontrar dónde acomodar al bebé. Hace unos días, estaba sola en casa con mi hijastra e intenté hablar con ella de nuevo. Le ofrecí ayudarla a buscar una compañera de cuarto, pero se molestó conmigo. Me dijo que la dejara en paz y se encerró en su habitación. Cuando mi esposo llegó del trabajo ese día, estaba enojado conmigo y me pidió que no volviera a tocar el tema. Desde entonces, el ambiente en casa se ha vuelto tenso e incómodo, y eso está haciendo que mi embarazo sea muy estresante. Mi hijastra tiene 23 años, es suficientemente mayor para valerse por sí misma, tiene empleo y estamos dispuestos a ayudarla. Necesitamos espacio para nuestro bebé. No entiendo por qué soy yo la que está haciendo algo mal. Comentario más relevante. La verdad es que Reddit se está partiendo en dos con este tema. Hay más de 7000 comentarios y la gente está a los gritos. La mayoría parece pensar que la que publicó esto está en el error por querer echar a su hijastra, aunque también hay muchos que la defienden. Yo personalmente tiendo a ponerme del lado de la hija. Si yo estuviera en su lugar, sentiría que me están castigando por el hecho de que mi papá tuvo un hijo con otra mujer. Además, el bebé puede dormir en la habitación de los padres durante los primeros meses, ¿no? Lo pregunto en serio, porque no sé mucho de bebés. Y tener a la hijastra cerca podría ser una ventaja. Hay una mano extra para ayudar con el bebé, y el bebé tendría una hermana mayor. Lo que también parece claro es que esta situación se le cayó encima a la hija de golpe, sin previo aviso, y si ella dice que económicamente no puede mudarse sola, la madrastra no debería estar forzando el asunto. Dicho eso, creo que difiero de muchos comentarios en Reddit. No me parece descabellado que el papá y la madrastra le pidan a su hija que eventualmente se mude. El problema es la manera en que lo hicieron. Simplemente decirle, tienes que irte de la casa, es sacarla de raíz de un día para otro, se siente mal planeado. Hubiera sido más sensato decirle algo como, puedes seguir viviendo aquí,
pero 6 meses después de que nazca el bebé vamos a cobrarte una renta, porque ya no tenemos el espacio para que sigas sin pagar. Quizás no es la solución perfecta, pero al menos no le estás lanzando una bomba encima, sino incluyéndola en un plan para que ella misma tome la decisión de irse, y honestamente, yo creo que en cuanto ese bebé la despierte un par de veces en la madrugada, ella solita va a querer salir corriendo. Es una situación difícil. ¿Cuándo es el momento correcto para pedirle a tu hija que se vaya? No hay respuesta fácil. Desde luego, no le envidio nada la posición en la que está ese esposo. Historia 4. Gano bastante dinero, y sé que mucha gente ya me va a tachar de egocéntrica por eso. Llevo un estilo de vida muy modesto, mi presupuesto mensual es de 4,000 pesos dólares, pero la mayoría de los meses genero 30,000 pesos de ganancia. Soy trabajadora independiente, así que a veces es más, a veces menos. El próximo mes, pequeño alarde porque soy anónima y puedo permitírmelo, rondarán los 80,000 pesos antes de impuestos. Tengo novio desde hace 5 meses. Es buen tipo, aunque un poco más tradicional que los hombres con quienes he salido antes. Trabaja como asistente de gerente en una tienda agrícola, gana unos 15 pesos la hora. Los dos estamos en la mitad de los 30 y vivimos en medio de la nada. Yo me mudé aquí únicamente para estar cerca de mis sobrinos. Él no sabe cuánto gano, llevamos poco tiempo juntos y soy muy reservada con lo que voy ahorrando. Manejo un carro viejo, compré una casa estándar de 3 recámaras el año pasado y casi está liquidada. El problema empezó cuando él vio una de mis facturas a un proveedor que me apareció en las notificaciones. El monto era de unos 5,000 pesos. Se quedó impactado. Le expliqué que era el costo normal de hacer negocios y me respondió, qué bonito debe ser soltar el doble de lo que gana una persona normal al mes en gastos de empresa. Yo suelo ser muy calmada ante los conflictos, así que simplemente le dije que sería más bonito no tener que pagar esa factura. Él lo dejó ahí, pero durante los días siguientes noté algo raro en él. Se veía distante. Fui a su casa y le pregunté qué pasaba. Al parecer, ver que yo pagaba 5,000 pesos lo mandó a una espiral total. Estaba tratando de entender cómo podía ser el hombre de la relación cuando yo le pagaba a otros hombres más de lo que él gana. No me gustó nada la insinuación, como si yo fuera una prostituta o algo así, y le pregunté si también se ponía así con los agricultores que gastan miles en equipo. Me dijo que eso era diferente y luego me preguntó directamente cuánto gano. Nunca lo había preguntado antes, lo cual en parte es mi culpa porque siempre doy la impresión de que mis ingresos no son nada del otro mundo. Tuve un mal presentimiento, así que mentí y le dije 120,000 pesos al año, que técnicamente es mi salario oficial ante el IRS. Si sabes lo que son las S-Corps, entiendes a qué me refiero. El caso es que él rompió a llorar. Quizás si hubiera sido más amable lo habría consolado. Sé que se sentía un perdedor, aunque no lo es. En mi opinión tiene un trabajo interesante, sabe muchísimo sobre el mundo agrícola y es una figura importante en la comunidad, porque vivimos rodeados de ranchos y él conoce a todo el mundo. Eso me parece genuinamente admirable. Creo que metí la pata cuando le dije que iba a tener que encontrar la manera de aceptar que no sería el proveedor de la relación, y luego simplemente me fui de su casa. No encontraba forma de hacerlo sentir mejor sin seguir mintiendo ni sin rebajarme a mí misma. Supongo que después es fácil pensar en lo que debía haber dicho. Mi teoría es que está pasando por una crisis de mediana edad, pero me molesta que sea a mi costa, porque yo estoy yendo bien, y eso lo hace sentir mal a él. Si yo descubriera que él tiene dinero de familia, me alegraría genuinamente. Pero no, enterarse de que yo pago una factura de 5,000 pesos de mi propio negocio lo hizo sentir menos hombre, al punto de lanzar indirectas en mi contra. Eso es problema de él, y todavía estoy bastante molesta por eso. Dicho esto, también soy consciente de que vengo de una posición de mucho privilegio, porque hace varios años que no tengo que preocuparme por las facturas, y digan lo que digan, eso te cambia como persona. Actualización, un mes después. Para nadie fue una gran sorpresa, hablamos. La razón principal de su reacción fue que está en una situación muy complicada. Vivimos en una zona rural y 15 pesos la hora en una tienda agrícola es prácticamente el techo de lo que puede ganar sin hacer un cambio radical de vida, mudarse, conseguir otro trabajo en un lugar donde no hay empleos, ganarse la lotería. El estrés lo superó y simplemente no reaccionó bien. Se disculpó y la relación continuó, aunque a trompicones, durante algunas semanas más. Pero entonces empezaron los comentarios. Cosas como que no podía creer que yo ganara tanto dinero haciendo proyectitos tontos, o que era una locura que ganara más que un médico sin estar salvando vidas. Ahora que los escribo suenan como quejas menores, y yo misma tengo una relación de amor y odio con mi trabajo cuando estoy muy metida en él. Pero el ambiente que venía de su parte no me gustaba, se sentía resentimiento puro. En lugar de estar contento de tener una novia que le iba bien, parecía verlo como un fracaso personal. Terminé la relación y él ni siquiera pareció muy afectado, así que supongo que fue la decisión correcta.
aunque de forma un poco sospechosa, una iglesia local me contactó poco después para pedirme una donación para su caridad, y aparentemente ya saben que tengo buenos ingresos a pesar de que siempre lo he mantenido en privado. Creo que él anduvo contando historias. Es un pueblo pequeño, así que, qué divertido. De todas formas, gracias por los consejos en la publicación anterior, y por si acaso alguien se lo pregunta, no hago OnlyFans. Historia 5. Creo que es relevante mencionar que soy hombre. Esta situación me involucra a mí y a otras 3 personas. Llamémoslos Joe, Sandra y Amy. Joe y yo somos buenos amigos, nos conocemos desde niños. A Sandra la conozco a través de Joe y los 3 salimos juntos con regularidad. La semana pasada, Sandra invitó a su amiga Amy a salir con nosotros. Amy y Sandra son buenas amigas, y Amy ya conocía a Joe, pero era la primera vez que yo la veía. Fuimos al cine y después a jugar boliche. Al terminar, Sandra me preguntó si no me importaba llevar a Amy a su casa. Le dije que ningún problema. Soy el único que maneja en el grupo, así que normalmente dejo a todos en sus casas después de que nos vemos. Yo vivo en medio de la nada, como a 1 hora al norte de ellos, pero todos viven bastante cerca entre sí. Según la ruta desde donde estábamos y la ubicación de cada casa, tenía lógica dejar a Joe primero, luego a Sandra y por último a Amy. No habíamos hablado de la logística ni del recorrido con anticipación. Dejé a Joe y luego me dirigí hacia la casa de Sandra. Me di cuenta de que Amy y Sandra se estaban mandando mensajes y cuchicheando entre ellas. Tenía la corazonada de que estaban hablando de mí, aunque no lo supe con certeza hasta que Sandra señaló que me había equivocado de camino y que la casa de Amy estaba en la dirección contraria. Expliqué que tenía mucho más sentido dejar a Sandra primero y luego a Amy. Solo en ese momento Amy mencionó que no quería quedarse sola en el coche conmigo. Su única razón era que soy hombre, y dejó entender que estar a solas en un coche con alguien del sexo masculino que no conoce bien no le parecía seguro. Lo que me estaba pidiendo era que la dejara primero a ella, luego diera media vuelta durante 10 minutos en dirección contraria a mi casa para dejar a Sandra, y después otros 10 minutos de regreso exactamente por el mismo camino que acababa de recorrer, pasando nuevamente frente a la casa de Amy, para por fin poder irme a casa. Mi trayecto a casa ya era de 1 hora desde el pueblo, así que dije que no. No tenía ganas de sumar 20 minutos extra a un viaje de por sí largo. Las 2 me presionaban bastante e intentaban hacerme sentir culpable para que cediera, pero me mantuve firme en mi negativa. El resto del trayecto fue muy incómodo porque simplemente no se rendían. Al llegar a casa de Sandra, Amy bajó del coche dando un portazo de manera bastante agresiva, lo que me molestó un poco. Luego me fui directo a casa. Al día siguiente me llamó Joe, que ya se había enterado de lo que pasó. Él sentía que debía haberlo hecho, pero yo considero que lo que me pedían era una exigencia desmedida. No tengo ninguna intención de hacerle un favor extra a alguien que me ve como algún tipo de depravado o abusador. Entiendo perfectamente que una chica se sienta incómoda subiendo al coche de un hombre que no conoce bien. Es normal, lo comprendo. Y está bien pedir que la dejen primero. Pero es mi coche y mi gasolina. No estoy obligado a cambiar toda la ruta cuando ya les estoy haciendo el favor de llevarlas. Si Amy iba a sentirse tan incómoda, debió haberlo pedido antes de que empezáramos a manejar, no a mitad del camino. Creo que su petición era razonable en sí misma, pero insistir después de que yo expliqué que era un inconveniente fue una falta de respeto. Reconozco que quizás yo pude haber dicho que no de una manera más diplomática. Alguien en los comentarios lo explicó bastante bien. Lo que deberías haber dicho es, claro que entiendo, las dejo a las 2 en casa de Sandra y de ahí pides un Uber. Si lo hubieras dicho con buen humor, habría sido difícil para ellas rebatirte. Y si aún así insistían, podías responder, me estás pidiendo que añada 20 minutos a un viaje que ya va a ser de más de 1 hora para que tú no tengas que tomar un Uber rápido. Además, si Amy hubiera tenido que tomar un Uber desde casa de Sandra, de todas formas habría subido al coche de un extraño. Yo preferiría que alguien me llevara a casa después de pasar la noche con ese grupo antes que un chofer de Uber que es un completo desconocido y del que no sé nada. Cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que yo también me habría sentido ofendido en esa situación. Llevar a alguien a casa por primera vez, salirme de mi camino para hacerle un favor, y que esa persona esté en el asiento de atrás susurrándole a su amiga lo incómoda que se siente conmigo. Definitivamente no le puedo echar la culpa a este chico por haber reaccionado como lo hizo. Aunque claro, también existe la posibilidad de que él estuviera dando señales raras, quién sabe. Quizás yo esté siendo insensible porque soy hombre y no tengo que pensar en mi seguridad personal de esa manera. Pero desde mi perspectiva, no parece que este chico haya sido irrazonable. Eso sí, conociéndome, si yo hubiera estado en esa situación seguramente habría cedido y la hubiera llevado primero a ella. Siendo honesto conmigo mismo, respeto que este chico haya mantenido su postura y no se haya dejado presionar.
Historia 6. Estoy exagerando por no querer comprar después de esta interacción. Llevaba unos 2 años buscando ese monitor. Finalmente encontré uno publicado en 1,000 pesos. El anuncio decía literalmente 1,000 pesos o mejor oferta, así que hice exactamente eso. Ofrecí 925 pesos, ni siquiera el 10% por debajo del precio pedido. El vendedor se puso hostil de inmediato. Me llamó broke, sin un quinto, dijo que no podía darme el lujo de tener cosas bonitas y me acusó de lauballear, cuando fue él mismo quien puso la opción de recibir ofertas. Yo mantuve la calma en todo momento. Le expliqué varias veces que mejor oferta significa que las ofertas son bienvenidas y al final hasta me disculpé, solo para no echar más leña al fuego. El dilema era real. Llevaba 2 años queriendo ese monitor, el precio era bueno y era difícil encontrarlo de segunda mano. Tragarme el orgullo, volver y pagar el precio completo al tipo que me acababa de insultar, o simplemente irme. Para que quede claro cómo fue la conversación, aquí va tal cual. Yo le escribí, me lo darías en 925 pesos. En menos de 1 minuto respondió, ni de broma. Buen intento. Le dije, no te estoy laubaleando, dice 1,000 pesos o mejor oferta. Me contestó, me debes de tomar por idiota. Le respondí, solo se me ocurrió hacer una oferta. Disculpa, no va a pasar. Son 1,000 pesos por algo, ya está casi a la mitad de precio. Así que sí, laubal es exactamente la palabra. Si no te alcanza, no inventes pretextos para negociar como si pudieras. Yo insistí, dice 1,000 pesos o mejor oferta, eso fue todo lo que hice. ¿Para qué todo esto? Podías haber dicho simplemente, no, lo mínimo que acepto son 1,000 pesos, punto. Él replicó, si no son 1,000 pesos, no me interesa. Ya está demasiado rebajado, pero la gente está tan pelada que ni así lo compra porque les encanta laubalear. No hagas ofertas que no te puedas pagar. Le devolví, eso habría estado bien. El anuncio dice 1,000 pesos o mejor oferta, entonces obviamente suena como que aceptarías algo menos. Quita esa opción si no es el caso. Y me respondió, ok, y nadie te preguntó. Es muy gracioso tratar con gente que cree que tiene algún control aquí. Dice mucho de tu inteligencia. No, porque esto no es tuyo. Lo siento, eres demasiado pobre para algo bonito. Yo simplemente contesté, tienes razón, bro. Me disculpo. Después de que esto se publicó en Reddit, un montón de gente en los comentarios empezó a escribirle al vendedor haciéndole ofertas ridículas y troleándolo en general, lo cual se sintió como justicia poética. Me partí de risa leyendo algunos. Uno le mandó 450 pesos y un apretón de manos firme. El tipo respondió con algo que mejor no repito. Mi opinión es clara, ese comprador no debería volver a comprarlo de ninguna manera, por principio. No merece la satisfacción de venderlo. Está siendo un completo imbécil con personas que le escriben honestamente sobre lo que él mismo está vendiendo. ¿Por qué ponerse así de agresivo en Facebook Marketplace? Esta historia me llegó especialmente porque yo también he estado buscando muebles en Facebook Marketplace últimamente. Es una plataforma genial. Conseguí un sofá increíble a muy buen precio, pero de vez en cuando te topas con gente un poco terca o excéntrica con los precios. Nunca me había encontrado con alguien tan extremo, pero pasa. Supongo que ese es el precio que pagas por cazar una buena oferta en Internet. En resumen, ese vendedor necesita aprender qué significa mejor oferta. Y de paso, dejar de llamarles pobres a los compradores potenciales. Eso es, francamente, una locura. Historia 7. La noche anterior, mi esposa preparó espagueti y el olor era increíble. Me dijo que había probado algo nuevo y me pidió que lo comiera antes de hacer cualquier pregunta. Le di unos bocados y el sabor era un poco raro, aunque no horrible, simplemente tenía un toque dulzón y terroso que no reconocía. Le pregunté qué había cambiado en la receta y me confesó que había licuado los espaguetis que quedaron de 6 días atrás y los había mezclado en la salsa para darle consistencia. Paré de comer en ese instante. Sé que técnicamente son los mismos ingredientes, pero la idea de fideos viejos licuados mezclados con la salsa fresca me revolvió el estómago. Ella se ofendió y dijo que ya me había comido medio plato, así que claramente estaba bien y que yo solo estaba siendo dramático ahora que lo sabía. Le respondí que ese era exactamente mi punto, yo no lo sabía. De haberlo sabido desde el principio, no lo habría comido. Me dijo que estaba siendo un despilfarrador e irrespetuoso, y que la estaba tratando como si le hubiera servido basura. Terminé haciéndome un sándwich porque no pude seguir comiendo, y ella se molestó mucho conmigo y prácticamente no me habló en toda la noche. Después le contó a su familia, y ellos creen que la hice quedar en ridículo. Mi mamá, en cambio, opina que es asqueroso y que no debieron haberme engañado para comer eso. Me siento mal por haberle hecho daño,
pero también siento que debería tener voz y voto en lo que me meten al cuerpo. No voy a mentir, tuve que buscar en Google cuánto tiempo dura la pasta en el refrigerador a raíz de todo esto. Yo mismo he comido pasta en condiciones cuestionables y he probado los límites más de una vez, pero según los comentarios del post en Reddit, la pasta se vuelve literalmente tóxica después de 5 días. Todos los comentaristas afirman que ella estaba envenenándolo deliberadamente. Y apostaría cualquier cantidad de dinero a que esa receta de pasta vieja licuada vino de un video de TikTok. No sé por qué le da ese aire, pero lo hace. En fin, no creo que quien escribió esa historia haya estado en el error por no terminar su plato. Si a la mitad de tu espagueti descubres que uno de los ingredientes de la salsa probablemente ya tenía moho, creo que no estás obligado a seguir comiendo. Definitivamente no es la receta más asquerosa que alguien pudo haber inventado, pero si hay pasta vieja y dudosa en el refrigerador, prefiero no tener nada que ver con eso. Y si la vas a meter en la salsa, al menos avísame. Es una guarrada. Ya no quiero pensar más en esto. Historia 8. Para empezar, soy nueva en Reddit, pido disculpas si hay algún error. Obviamente no puedo hablar de esto con mis amigas ni con mi mamá, pero vi una publicación de Reddit en TikTok y pensé que este sería un buen lugar para desahogarme. Sé que muchos me van a juzgar, pero al menos intenten entender mi punto de vista. Tengo 34 años y hace 7 meses terminé de forma caótica con mi novio de mucho tiempo. Por eso me mudé con mi mejor amiga y su esposo a una casa que rentamos juntos. Fue entonces cuando conocí a mi vecino, a quien llamaré Kevin. Kevin nos ayudó a cargar nuestras cosas cuando nos mudamos y, desde ese primer momento, quedé completamente flechada. Vivimos en los suburbios de una ciudad grande, así que los dos terminamos tomando el tren al trabajo a la misma hora todos los días. Supe desde muy temprano que Kevin tenía esposa e hijos, hablaba de ellos constantemente y tenía fotos suyas en la pantalla de bloqueo de su celular, en sus redes sociales, en todas partes. Al principio fue solo un crush inocente y tonto. Él es guapo, divertido y amable. La primera vez que viajamos juntos en el tren, me preguntó sobre mi trabajo y pareció genuinamente interesado en lo que yo decía, algo que mi ex jamás hacía y por lo que peleábamos muchísimo. Kevin siempre está haciendo cosas por sus hijos, les lleva sorpresas a casa y se queda en el teléfono con su hija mayor durante todo el trayecto al trabajo porque ella necesitaba una charla de apoyo antes de una presentación escolar. Era tan fácil imaginar lo atento y cariñoso que sería Kevin conmigo, siendo así con todos los demás. Hasta ahora, nunca ha dicho ni hecho nada que sugiera que tiene sentimientos por mí, pero si somos amigos de verdad porque hablamos en el tren casi todos los días entre semana. Nunca he tenido problemas para llamar la atención de los hombres, y con la base que ya tenemos, sé que podríamos convertirnos fácilmente en algo más. También descubrí, poco después de que se me declararan estos sentimientos, que su esposa es alguien con quien fui a la escuela. Me sorprendió porque son polos opuestos. Él es divertido, ella es seria, él es emocionante, ella es cautelosa, él es algo despistado, y ella es inteligente e intelectual. Físicamente, esto me hace sentir un poco cruel, pero la verdad es que no creo que sus personalidades se encajen para nada. Es muy fácil imaginarse a Kevin atrapado en esa relación solo por lo buena persona que es. El problema llegó ayer por la tarde, cuando Kevin tocó a mi puerta y me pidió que cuidara a sus hijos por un rato. Por supuesto que no hubo ningún inconveniente, acepté de inmediato. Me explicó que su esposa había tenido un accidente de auto mientras estaba en un viaje de negocios y, como está embarazada, estaba muy preocupado y había reservado el próximo vuelo para ir a verla. Como no tienen familia en el estado, me pidió que vigilara a las niñas unas horas mientras un amigo de la familia manejaba varias horas para quedarse con ellas esa noche. Y aquí es donde empieza el problema. Esas niñas fueron una pesadilla total. Eran 3, la mayor era la típica preadolescente insoportable, pero multiplicada por 1000. Fue grosera y no respetó mi autoridad para nada, discutiendo conmigo por todo, desde la cena hasta quien tenía que recoger, pasando por qué películas podía ver. Incluso la escuché insultarme en voz baja un par de veces. La del medio era escandalosa y quería jugar juegos ruidosos y desordenados constantemente, incluso cuando le decía que no. La pequeña era dulce y tranquila por sí sola, pero se unía a cualquier drama que la del medio quisiera armar. El colmo fue cuando acepté jugar al escondite con las 2 menores y terminé encerrada fuera de la casa. Cuando intenté convencer a la mayor de que me abriera la puerta trasera, fingió que no me escuchaba y se puso los audífonos. Por suerte, el amigo de la familia llegó unos minutos después, me dejó entrar y me fui a casa. Esto me pone triste porque, hasta ahora, yo soñaba con ser la madrastra de los hijos de Kevin algún día, dado lo bien que él hablaba de ellos. Ahora no quiero tener nada que ver con esas niñas. Pero al mismo tiempo, esto es una prueba más de que Kevin y su esposa no son felices. Los hijos de un hogar feliz no se comportan así. Solo quiero tener una relación con Kevin, pero no sé si es posible porque sus hijas y yo no nos llevaríamos bien,
y eso es antes incluso de un posible divorcio, donde la madre fácilmente podría manipularlas para que me odien. Amo a Kevin de verdad y sé que podríamos tener una relación hermosa si yo diera el paso, pero esto me ha sacudido mucho. Ojalá tuviera a alguien con quien hablar, pero todos en mi vida me juzgarían. Comentario a la publicación. Honestamente, no suena como que lo ames. Lo idealizas y tienes esta fantasía de vida con él en tu cabeza. Actúas como si él fuera a abandonar a su esposa y escaparse contigo, y justificas esa creencia diciendo que sus hijos son revoltosos, así que debe ser un hogar infeliz. Mientras tanto, ignoras por completo que su esposa está embarazada y que él lo dejó todo para ir a verla. Dices que los niños no respetan tu autoridad, pero es que apenas te conocen y de repente estás a cargo. No eres su madre y nunca lo serás. ¿Crees que tendrías una relación hermosa con Kevin si lo persiguieras? No, no la tendrías. Él tiene una familia a la que claramente ama. El hecho de que sea amable contigo no significa que te desee. Te recomiendo hablar con un profesional, porque esto no es sano. Respuesta: ¿cómo sabes si lo amo o no? ¿Estás dentro de mi cabeza? Se puede amar a alguien antes de estar en una relación con esa persona. Y así como yo no sé con certeza si él me ama, tú tampoco sabes que no lo hace. Nunca lo sabrás hasta que cruces ese puente. Sé que no va a abandonarlo todo y escaparse conmigo de un día para otro. Habría meses, incluso años, de trámites de divorcio, acuerdos de custodia y demás, si decidiera dejar a su esposa. Y antes de que lleguen los comentarios, sí, sé que no hay garantía de que eso ocurra. Odio a quien haya dicho eso, pero Kevin es un hombre bueno y honesto. Si algo llegara a pasar entre nosotros, él definitivamente dejaría a su esposa porque no sería justo para ninguno de los dos, y él me ha dicho que cree firmemente en la justicia. Por eso pregunto, sé que esta podría ser una situación complicada si algo pasara. Solo quiero saber si el hecho de que sus hijos sean difíciles empeoraría las cosas. Quiero saber si los posibles pros superan los posibles contras. Actualización. Kevin, las niñas están bien. Muchas gracias por cuidarlas. Publicante, por supuesto, cuando quieras. Dime si hay algo más que pueda hacer. Kevin, sí. Tiempo después. Kevin, envía el enlace a la publicación de Reddit. ¿Eres tú? Porque si lo eres, tenemos que hablar. Te prometo que no tengo ningún interés en dejar a mi familia por ti. Lo siento si en algún momento te di una idea equivocada, pero no te veo como nada más que una vecina. Creo que no deberíamos seguir siendo amigos. Publicante, espera, ¿puedo llamarte? Que Kevin haya encontrado esa publicación fue el mejor final posible para esta historia. Ahora sabe que nunca debe acercar a él ni a su familia a esa mujer. Esta historia da un poco de miedo porque demuestra que nunca sabes lo que la gente está pensando. La señora simpática con quien tomas el tren todos los días podría estar tramando destruir tu familia entera sin que te des cuenta, aunque, claro, supongo que la única forma de enterarte es si le pide consejo a Reddit sobre cómo hacerlo. Historia 9. Mi tía abuela abrió cuentas de ahorro para todas sus parientes mujeres. En nuestra cultura, la educación de las mujeres no es algo que se valore demasiado, y a ella eso le parecía inaceptable. Ella había vivido con su padre en Londres, donde recibió educación formal. Luego ingresó a la universidad, se convirtió en médica, se casó con un hombre británico y juntos se mudaron a América, donde construyeron una vida extraordinaria. Cuando falleció, dejó dinero para cada pariente mujer que pudo. Mis padres lograron acceder a las cuentas que habían sido creadas para mi hermana y para mí, y utilizaron ese dinero para pagar la boda de mi hermano. Mi hermana no le importó, se había casado 2 años después de terminar la preparatoria y no tenía ninguna intención de ir a la universidad. Cuando yo me gradué de la preparatoria y fui al banco a retirar el dinero que me habían dejado para mis estudios universitarios, me encontré con que prácticamente había desaparecido. Solo quedaban alrededor de 13,000 pesos dólares. Le pregunté a mis padres y me dijeron que lo habían necesitado. Cuando finalmente descubrí en que se había gastado realmente el dinero, me llené de furia. Pedí préstamos estudiantiles y me fui de la casa. Soy una fuente de vergüenza para mis padres, y francamente me importa muy poco. Actualmente los estoy demandando para recuperar el dinero que me dejaron. Toda mi familia está en mi contra. Todos creen que soy una irresponsable por ventilar asuntos privados de familia en público y que estoy poniendo el dinero por encima de la familia. Mis amigos están de mi lado, pero todos son estadounidenses y no comprenden del todo mi cultura. Yo tampoco la comprendo, para ser honesta. Mi hermano me llamó y se ofreció a pagar mi universidad a cambio de que retirara la demanda. Acepté, siempre y cuando existiera un contrato legalmente vinculante. Él dijo que era una desconsiderada por no confiar en él. Yo le dije que él no debió haber aceptado mi dinero para su boda. Todo esto está causando un escándalo en nuestra comunidad. Me avergüenza un poco haber llegado a esto, pero no tengo por qué cargar con una deuda que jamás debía haber tenido. Actualización, el juicio terminó. Es todo.
recuperé mi dinero. También prácticamente me desheredaron, pero lo considero una victoria más. Mis padres tuvieron que hipotecar una propiedad para devolverme lo que me robaron. Mi familia está avergonzada de que los haya llevado a ese punto, después de que ellos mismos se habían ofrecido a pagarme en cuotas. Nadie puede responderme cuando pregunto qué garantía tenía yo de que mis padres me fueran a pagar si era tan ingenua como para confiar en ellos. Me han dicho que jamás encontraré marido en nuestra cultura con mi actitud belicosa y mi escandalosa independencia. Me reí. No quiero tener nada que ver con esa cultura, salvo quizás disfrutar de la comida. Disfruto enormemente la independencia que he conseguido, y me alegra mucho saber que varias otras jóvenes de mi familia ya tomaron medidas para asegurar los fondos educativos que les fueron dejados. Y para quienes creen que es sexista que mi tía abuela solo se preocupara por educar a las mujeres, pueden guardarse esa opinión. Historia 10. Tengo 22 años y, honestamente, no sé qué pensar de todo esto. Mi mejor amiga y compañera de cuarto, también de 22 años, a quien llamaré Amy, lleva 2 meses saliendo con un chico. Le gusta muchísimo y todo parecía ir de maravilla. La noche anterior, me pidió que los acompañara en una cita doble a ciegas, ella con su novio, y yo con un amigo de él que está soltero y buscando algo. Al principio no me convencía la idea, pero insistió tanto que terminé aceptando. Llegamos al restaurante, un lugar agradable en nuestra zona, y todo transcurrió bien. El chico con quien me habían emparejado era simpático, pero yo no estoy buscando nada ahorita y no sentí ninguna chispa. Al final de la cena llegó la cuenta. Amy intervino de inmediato y dijo, no se preocupen, nuestros chicos se encargan de esto. Yo respondí enseguida, no, yo no tengo problema, dejando claro que pagaría mi parte. Entre los 4 habíamos pedido 2 cócteles cada uno, no era un lugar escandalosamente caro, pero tampoco barato. Se armó un pequeño tira y afloja. Amy seguía insistiendo en que los caballeros siempre pagan, así que le dije algo como, tú haz lo tuyo, yo prefiero dividir la cuenta. Los chicos dijeron que cubrirían todo, aunque se notaba que no estaban del todo cómodos con la situación. Al final ellos pagaron, nos despedimos y cada quien tomó su camino. Amy y su novio se fueron a casa de él, yo me despedí del amigo y regresé sola a casa. Más tarde, Amy me mandó un mensaje diciéndome que su novio estaba reconsiderando la relación porque no quería estar con alguien que siempre exige que los hombres paguen. Me echó la culpa a mí, diciéndome que arruiné la noche al ofrecer dividir la cuenta y que debía haberla apoyado en lugar de empeorar las cosas. Ahora él necesita tiempo y podría no querer continuar con la relación. Actualización. Gracias a todos por sus comentarios. Amy sigue sin hablarme. La tensión en casa se puede cortar con un cuchillo. Ella y su novio tampoco se están hablando. Lo estoy intentando, pero si esto sigue así otra semana, creo que la amistad habrá llegado a su fin. Hay demasiados problemas de fondo que solo se pueden resolver con comunicación directa. Segunda actualización. Ahora resulta que no soy una buena amiga, porque no la respaldé sin que nadie me avisara de antemano que debía hacerlo. Yo le respondí que, precisamente porque no veía una segunda cita con mi acompañante, si quería pagar mi parte, era perfectamente válido hacerlo. La amistad terminó de facto y estoy buscando otro lugar donde vivir. Amy ahora intenta disculparse porque no puede pagar el alquiler sola ni encontrar otra compañera de cuarto con tan poco tiempo. Me siento horrible, pero sé que necesito rodearme de personas que me apoyen de verdad. Gracias a todos, nuevamente. Historia 11. Cuando me diagnosticaron cáncer testicular, él solicitó el divorcio argumentando que cuidarme sería demasiado para él. En mi provincia, la ley exige vivir separados durante un año completo antes de que se otorgue el divorcio. Durante ese tiempo, me sometí a una cirugía y a quimioterapia. Mi último chequeo confirmó que no hay evidencia de la enfermedad. No sé cómo se enteró, pero cuando lo hizo, solicitó al tribunal que retirara nuestra solicitud de divorcio. Me dijo que podíamos seguir casados ahora que ya no estaba enfermo. Se quedó genuinamente sorprendido cuando mi abogado bloqueó esa petición. No quiero seguir casado con él después de lo que hizo. Actualización. El divorcio fue declarado oficial ayer. Se acabó. 4 años y medio de infierno, de estar en el limbo, y por fin terminó. Anoche dormí probablemente mejor que en años, quizás solo comparable al día en que me dijeron que no había evidencia de la enfermedad. Siento que podría gritarlo desde los tejados. Por fin soy libre. 7 días después de mi diagnóstico, mi ahora ex esposo me dijo que me dejaba porque cuidarme sería demasiado y que él no se había comprometido a ser enfermero. Cuando tuve mi primera cita con el oncólogo, pocos días después del diagnóstico, me advirtieron sobre los hombres que abandonan a sus parejas cuando aparece una enfermedad. Nunca pensé que me pasaría a mí, pero resultó que a cada persona de mi grupo de apoyo que estaba casada con un hombre le había ocurrido lo mismo. Fue verdaderamente revelador. Pasé casi un año en tratamiento, cirugía, quimioterapia, casi me mata.
Pero en agosto de 2022 me confirmaron que no había evidencia de la enfermedad. Cuando él se enteró de que estaba mejorando, pero que yo seguía adelante con el divorcio, hizo todo lo posible por prolongar el proceso. Me alegra profundamente que el tribunal finalmente haya visto a través de sus juegos. Y así, 4 años y 6 meses después de que se marchara, el divorcio fue declarado oficial. No lo he visto ni he hablado con él en años, y no tengo ninguna intención de volver a hacerlo. Sigo sin evidencia de la enfermedad. Conseguí un excelente trabajo nuevo en el gobierno provincial y estoy planeando unas vacaciones para celebrar mi 40º cumpleaños. Lo más importante, soy libre.